estamos listos. Chiquillos, chiquillas, tengan todos ustedes las más cordiales de las bienvenidas. Bienvenidos a este último viernes de lenguaje, porque tal como decía la gráfica, ¿cierto? Y tal como han visto y ha sido anunciado en Facebook, nos cambiamos. Nos cambiamos de clases, nos cambiamos de día en realidad. Vamos a hacer un enroque con la clase de historia, así que desde el lunes 18 ya nos trasladamos y comenzamos las clases de lenguaje el día lunes, pasando las clases de historia, por supuesto, al día viernes. Así que ojo ahí, bien atentos, porque se vienen algunos pequeños, un cambio que lo estamos avisando, un pequeño cambio. Así que atención ahí, la clase de lenguaje, esta es la última del día viernes, nos cambiamos y nos vamos a ver, ahora vamos a tener así como el puro fin de semana de descanso durante esta semana, porque nos vamos a ver hoy y nos vamos a volver a ver el viernes. Así que ojo ahí. Hola, hola a los chiquillos que están en el chat. Ahí están saludando, ¿cierto? Varios. Así que bienvenidos sean todos a la clase de lenguaje. El título lo dice. Comenzamos el día de hoy hablando acerca de el género dramático. Ya habíamos comenzado, ¿cierto? Estuvimos viendo diferencias entre distintos tipos de textos y vamos a ver, vimos lo que era la diferencia o las características del género narrativo. Vimos en la última clase, ¿cierto? El género lírico, que fue una clase bien extensa porque estuvimos viendo varias cositas. Y la clase del día de hoy ya nos corresponde ver el género dramático. Y sobre todo, por ejemplo, para los que hay Daniela, ¿cierto? Que dice que faltó a su prueba y que justo le toca lenguaje. Vamos a recordar, ¿cierto? Esta imagen ya la hemos visto durante las últimas semanas. ¿Qué lenguaje? Nuevamente, esto no está nunca de más repetirlo, ¿cierto? Lenguaje no tiene contenidos, no mide contenidos, sino que mide habilidades. Sin embargo, esas habilidades están puestas precisamente en los tipos de textos que puedan salir en la PSU de lenguaje. Por eso estuvimos viendo género narrativo, género lírico, hoy vamos a ver género dramático y vamos a continuar con los otros tipos de textos que tienen que ver con lo no literario y aquellos textos provenientes de los medios de comunicación masiva. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, dijimos, ¿cierto? Era el texto dramático o el género dramático. En relación a él, este tipo de texto pertenece a los textos literarios, por lo tanto, comparte absolutamente las mismas características en ese sentido, ¿cierto? Son características más de fondo que de forma, en relación a lo que es el género narrativo y el género lírico, que todos pertenecen a este mundo de los textos literarios. Entonces, decíamos que los textos literarios son 100% ficticios, ¿cierto? Dejan en claro la imaginación y la subjetividad del autor. Siempre va a ser ficticio, aunque se base en un hecho real, igual es ficticio. Utilizan un lenguaje figurado y selecto, lo que tiene que ver con la función estética, y en ese sentido lo relacionamos a la clase que tuvimos hace algún tiempo atrás en relación a lo que era connotación y denotación. El lenguaje que se utiliza en el texto literario es mayoritariamente lenguaje connotativo, lo que permite, por supuesto, que la obra sea creíble, es decir, que se realice ahí el pacto de verosimilitud entre nosotros como lectores o receptores ideales y quien escribe la obra literaria. Debido a que la creación literaria, ¿cierto? Debido a que la literatura es una de las más antiguas de las manifestaciones artísticas culturales que tiene el ser humano, debido a los años, podríamos decirlo, y en un chilenismo muy propio, ¿cierto? Debido a los años de carrete que tiene la literatura, se genera entre las distintas obras literarias fenómenos intertextuales o intratextuales también, depende del autor, porque muchas de las obras se parecen entre sí, empiezan a tomar ciertos rasgos, empiezan a tomar ciertos temas que son similares entre sí, entonces empiezan a generar unas especies de diálogos, ¿cierto?, entre cada una de ellas. Entonces, dijimos, el día de hoy nos corresponde ver el género dramático, ¿cierto? La palabra dramático proviene del drama, que es toda aquella creación realizada por un dramaturgo. El género dramático en sí y a grandes rasgos lo que hace es representar conflictos humanos, por eso se llama el género dramático. Género dramático, lo vamos a ver de todas maneras, se divide en tres grandes formas, ¿cierto? Podríamos decirlo. Sin embargo, la más propia del género dramático lleva precisamente ese nombre, que es el drama, donde por eso, ¿cierto?, la representación del género dramático son estas caritas, porque tenemos la carita feliz y la carita triste, es decir, lo más humano posible, ¿cierto?, donde a veces estamos felices y a veces estamos tristes, porque para conocer cada una de estas emociones necesitamos
necesitamos sentir la anterior, ¿cierto? Por eso, ¿cierto? Este texto o este tipo de género se caracteriza por presentar conflictos humanos a través del diálogo de los personajes. Una de las palabras claves que vamos a ver aquí no es personaje, sino que es acción dramática. Sin el conflicto, sin el drama, sin la cosa ahí como que enfrenta a los personajes, no tenemos obra dramática, porque si no sería súper fome y en realidad mejor lo transformamos a género narrativo. Entonces, los eventos que aparecen ahí no son ni descritos ni narrados por nadie. Aquí no tenemos el ente ficticio que teníamos en el género narrativo con el narrador, ni el ente ficticio que teníamos en el género lírico con el hablante lírico, sino que acá se plantean desde el punto de vista de los personajes, pensando necesariamente en que este texto dramático va a ser visto por una audiencia. El género dramático, dentro de los tres géneros, ¿cierto? Entre el género narrativo y el género lírico, es el que más se preocupa del receptor. ¿Por qué? Por la manera en la que está escrita. Entonces, el género dramático, y aquí tenemos a nuestro querido Barney, ¿cierto? El género dramático, al igual que los distintos y los otros tipos de géneros, ¿cierto? El narrativo y el lírico, tienen un origen griego. Este origen que tiene lo tiene basado principalmente en el dios Dionisio, que después en la tradición romana pasó a llamarse Baco, y en él, ¿cierto? Lo que se hacía eran representar conflictos humanos, tal como lo decíamos, ¿cierto? Pero los conflictos humanos cuando se enfrentaban contra los dioses. Aquí se ponía en ejecución todo el tema, todo el amplio aspecto de dioses que tenían, ¿cierto?, los griegos y los romanos, que los romanos le copiaron a los griegos. Y lo que hacían era dejarnos a nosotros, los seres humanos, pobres miserables, a la merced de los dioses. Si nosotros no hacíamos lo que los dioses querían, bueno, se generaba el conflicto. Ya dijimos que el conflicto es el ente motivador de lo que vendría siendo el género dramático. ¿Por qué ponemos a Barney? ¿Por qué probablemente el creador de Los Simpsons tomó a Barney como un representante de Dioniso? Precisamente porque Dionisio o Baco era el dios, del vino y la alegría. Era un dios que le gustaba ahí andar enfiestado. Entonces, Roma, siempre decíamos, sigue esta tradición a través del dios Baco, y aparecen lo que se conocen como las fiestas bacanales. Las fiestas bacanales, o las bacanales directamente, eran fiestas donde pasaba de todo, la gente lo que se dedicaba era a disfrutar, a comer, a beber, y principalmente disfrutaban a través de estas manifestaciones artísticas, literarias, como era la narración, ¿cierto?, como lo era el género lírico y como lo era el género dramático. Por eso ha tenido tanta importancia para nosotros como seres humanos, ¿cierto? Y principalmente como personas occidentales, que lo que tomamos de tradición es precisamente desde este punto, desde la antigua Grecia y la antigua Roma. Recordemos, además, ¿cierto?, que hicimos una clase, antes de que partiéramos el género narrativo, recordemos que hicimos una clase con respecto a una breve, brevísima, requete contra breve historia de la literatura, para que vayan ahí como enganchando desde donde estábamos hablando. Entonces, después, muchos años después, por supuesto, en el siglo XI y el siglo XII, es decir, en el año 1000 al 1100 más o menos, el teatro se empezó a presentar de manera selecta en los monasterios, es decir, en las cortes y en las universidades de aquella época también. En este tiempo, ¿cierto?, el teatro lo que hacía era presentarse de una manera muy selecta, ya no eran a través de representaciones de fiestas como ocurrían las bacanales de los romanos, sino que eran cerradas, eran manifestaciones muy cerradas y muy selectas. Generalmente lo que se representaban eran elementos religiosos. Y por eso mismo utilizaban el teatro, ¿cierto? Utilizaban el género dramático más que nada en la época de Navidad y Pascua de Resurrección, porque lo que hacían era representar pasajes de la Biblia. Después, ya en el siglo XIV al siglo XV, es decir, en el año 1300 a 1400 aproximadamente, con el teatro isabelino apareció la gran figura, ¿cierto?, de William Shakespeare. William Shakespeare no solamente le hizo mucho bien al teatro, porque por ahí estaban preguntando, ¿cierto?, si Romeo y Julieta era dramático. Efectivamente es dramático, pero con William Shakespeare, a pesar de que ya tenía algunos antecedentes para atrás, aparece la comedia y el teatro masivo. Ya el teatro desaparece un poco de lo que vendría siendo los monasterios y estos lugares cerrados, como decíamos, ¿cierto? Y empieza la gente a llamarle la atención. Hay una película que a lo mejor me gustaría recomendarles que se llama Shakespeare enamorado o Shakespeare in Love. Lo que hace ahí es representar un poco la figura de Shakespeare, que hasta el día de hoy es sumamente controversial porque no se sabe si existió o no.
o no se sabe si en realidad era otra persona, no se sabe mucho en relación a Shakespeare. Entonces, es una película bien entretenida. No puedo recomendar su calidad porque no sé en realidad si podríamos decir que es muy muy buena, pero sí nos permite reconocer el trabajo del teatro en aquella época. ¿Por qué en aquella época? Porque tal como dice ahí, ¿cierto? Aparece el tema de la comedia, pero no solamente de la comedia, sino que de la tragicomedia, que es una de las terceras formas representativas del teatro que también vamos a ver. ¿Por qué? Acá está, ¿cierto? El género dramático tiene tres formas dramáticas de representación. La primera y la segunda, es decir, la tragedia y la comedia, son las más antiguas de todas porque eran precisamente las que se representaban con los griegos allá en sus manifestaciones de fiesta, ¿cierto? En las tragedias, el protagonista se enfrenta al destino fatal del que no puede escapar, está totalmente a merced de los dioses. Los dioses hacen con el protagonista, él o la protagonista, lo que quieren. Y en la medida que él o la protagonista escapan un poco de ese destino, los dioses lo agarran, los amarrean, lo sacuden y hasta lo matan. O les pasan totalmente cosas muy trágicas. Entonces, por eso se llama tragedia, si le pasan puras cosas trágicas. La manifestación literaria más representativa de la tragedia y de la que conversamos también cuando estábamos viendo esta brevísima historia de la literatura, fue precisamente Edipo Rey. En Edipo Rey, ¿cierto?, ocurría toda una tragedia porque desconocían un pasaje de un oráculo donde decía que Edipo se iba a casar con su madre, iba a matar a su padre, se iba a casar con su madre. Finalmente esto ocurre sin que nadie sepa y al momento en que ellos saben, Edipo, bueno, la madre se mata y Edipo se saca los ojos, no es menor. Por lo tanto, la tragedia es realmente una tragedia, la gente se muere. Por eso es tragedia y por eso nosotros hablamos también de, ¡ay, qué trágico lo que pasó! Porque precisamente es muy fatal. Después tenemos la comedia donde el contenido que aparece, ¿cierto?, es totalmente exagerado y ridiculizado, lo que finalmente a nosotros nos presenta o nos provoca risa. Recordemos que ambas, ¿cierto?, la tragedia y la comedia, eran manifestaciones que nacen con los griegos. Por lo tanto, aquí el tema de la risa era precisamente animando un poco la fiesta donde se desarrollaban estas representaciones artísticas. Y finalmente tenemos el drama, también conocido como la tragicomedia, de donde el género dramático toma el nombre, donde se mezcla un poco la tragedia con la comedia. Es la más humana de las formas dramáticas o manifestaciones dramáticas, ¿cierto? Porque lo que se presenta es un conflicto entre el ser humano y toda aquella circunstancia de la vida que lo pueda hacer feliz o lo pueda poner triste. Por lo tanto, aparecen, ¿cierto?, en todas las obras tragicómicas, sobre todo las clásicas, como la Celestina que están mencionando por ahí, ¿cierto? Aparecen personajes que están encargados de aliviar un poco la tensión. Muchas veces las obras se nos presentan como muy trágicas, sin embargo hay un personaje que lo que hace es disipar un poco la tensión, que hace que nosotros nos riamos para dejar un poco de lado el tema de representarnos o sentirnos representados por los personajes que aparecen ahí. Uno de los factores que tiene el teatro es precisamente esto, así como el género narrativo tiene el tema de que nosotros nos pongamos en el lugar del personaje, el teatro busca generarnos exactamente el mismo efecto. Por lo tanto, este personaje, ¿cierto?, que aparece y que hace de cómico, hace que se libere un poquito la tensión. A lo mejor a ustedes les ha pasado, no sé, para mí sí me ha pasado, que estamos viendo a lo mejor alguna película, alguna teleserie y están, pero casi que en la punta del asiento, comiéndose las uñas, y llega algo que los hace reír, se libera un poco la tensión para volver de nuevo a la tensión permanente que ya había antes. Ese es el efecto que quiere generar este género dramático o tragicomedia. Lo que busca es precisamente mostrarnos tanto el lado bueno como el lado malo de nuestros conflictos como seres humanos. Ya, ahora, lo que decíamos y por qué decíamos que también que era tan importante la representación o la manera en que estaba estructurado el género dramático en relación al receptor. El género dramático o la obra dramática y la obra teatral no son lo mismo. Ojo ahí, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la obra dramática es toda aquella obra que está escrita en virtud de su representación teatral. Por lo tanto, la obra dramática es la parte escrita y la obra teatral es ya la que nosotros vemos, ¿cierto?, representada en un proscenio o en un escenario. Por eso aparece este concepto de la virtualidad teatral. La virtualidad teatral tiene que ver precisamente con que, ya decíamos, ¿cierto?, el género dramático es el primero o es el único de todos ellos que es el que está más preocupado del receptor, porque deja todas las indicaciones el dramaturgo, es decir, el escritor de la obra dramática, para ver
o para cómo tiene que ser representada esa obra, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante en el lenguaje que utiliza el género dramático, precisamente especifica cada uno de los movimientos que tiene que hacer el actor, dónde tiene que estar el mobiliario, cómo es el mobiliario que aparece en escena, ¿cierto? Por ejemplo, acá en la imagen que tenemos allá, ¿cierto? El tema del mobiliario, dónde tienen que estar ubicados los actores, qué gestos ponen o qué manifestaciones con sus manos hacen, etcétera, etcétera. Entonces, la estructura del género dramático, y aquí sí, cierto, comparte mucho con el género narrativo, tiene que ver con cómo se estructura toda una obra dramática. En la presentación del conflicto, es decir, en la introducción de la obra dramática, lo que se hace es dar a conocer las fuerzas que se oponen y sus objetivos. Cuando hablamos de las fuerzas, no necesariamente estamos hablando del protagonista y el antagonista. Ya decíamos, ¿cierto? Ambos son personajes principales. No necesariamente tiene que ver eso, pero sí con el protagonista. ¿Por qué? Porque muchas veces el protagonista, solamente él o ella, por supuesto, está encargado de, o el pesar que sufre no se lo provoca una persona, se lo provoca el contexto, o incluso se lo provoca él mismo, porque es súper pavo. Se lo provoca él mismo o ella misma. Por lo tanto, hay que tener ojo ahí. No siempre va a aparecer un antagonista en la obra dramática. También puede ser el contexto, por ejemplo, un contexto de guerra o algún sentimiento que lo esté haciendo pesar, como una depresión, ¿cierto? Un sentimiento de angustia. Esos ya son mecanismos de oposición ante el protagonista, ante el personaje principal. Una vez que a nosotros ya se nos presentó, ¿cierto?, el conflicto, ya se nos presentaron las fuerzas, ya se nos presentó todo el tema de cómo va a estar estructurada la obra, nos vamos al desarrollo del conflicto. En él, ¿cierto?, ambas fuerzas luchan por lograr sus metas. En caso de que la fuerza sea un ente, ya decíamos, ¿cierto?, el conflicto o lo que le está pesando, el ente se hace cada vez más pesado. Ahora, si es un antagonista, un personaje real, también pues, se pone más pesado ahí y el protagonista trata de recobrar un poco su haber, ¿cierto?, su fuerza. Después del desarrollo del conflicto, nos vamos al clímax de la obra, donde es el momento más tenso y donde además también se enfrentan cada una de las fuerzas. Aquí ya el problema tiene que ser solucionado. Aquí ya el problema tiene que ser... Se disipó. Ya nos relajamos, ya dejamos de estar al borde de la silla sufriendo por lo que le estaba pasando a este personaje, sino que uno dice, ya está todo bien, o ya está todo mal, dependiendo, porque ya también puede ser una tragedia. Y después, finalmente tenemos el desenlace dramático, donde alguna de las fuerzas es derrotada y el conflicto totalmente finaliza. Ahora, recordemos que esta fuerza que es derrotada también puede ser el protagonista. Ya decíamos, ¿cierto? Teníamos el caso de las tragedias como en Edipo, ¿cierto? Que Edipo finalmente, a pesar de que se levanta ante el pueblo de Tebas como un ganador, termina siendo el más grande de los perdedores y más encima él se castiga a sí mismo y se saca los ojos. Por lo tanto, ojo ahí con el desenlace dramático. No necesariamente termina en un final feliz, porque ya decíamos, teníamos estas formas dramáticas de la tragedia, la comedia y la tragicomedia. Ahora, la comedia, como lo que hace es ridiculizar al extremo muchas de las situaciones que nos toca vivir como seres humanos, tampoco necesariamente tienen un final feliz. También puede ser que el protagonista termine derrotado, acabado como un total perdedor. Por lo tanto, hay que tener ojo ahí. El desenlace dramático no necesariamente es feliz. Eso lo sabemos, lo hemos visto, ¿cierto?, cuando vemos películas, pero como generalmente vemos películas hollywoodenses, las películas hollywoodenses generalmente terminan con un final súper feliz, súper alegre, donde Estados Unidos gana y son súper felices. Entonces, ojo ahí. Ya, ahora, hay hartas preguntas en estos chiquillos. Tranquilos que las vamos a responder, ¿ya? Ahora, con respecto a la estructura externa de la obra dramática, en este caso cómo está estructurada la obra dramática para que nosotros la veamos, vamos a tener 3 instancias o 3 separaciones, aparte de lo que ya vimos anteriormente, ¿cierto? 3 instancias o 3 separaciones en donde se desarrollan todos los elementos o todo el conflicto dramático. El primero es el cuadro, donde lo que se hace es cambiar total o parcialmente el decorado. A veces no nos damos ni cuenta porque el cambio total o parcial del decorado implica que a lo mejor sacan algunas sillas y fin, se acabó. Por lo tanto, el cuadro no siempre es muy evidente. Después tenemos la escena donde entran o salen los actores al escenario, ¿cierto? El proscenio, que es otra de las palabras con las que se conoce escenario.
Y finalmente tenemos el acto, ¿cierto? Que es la subida, se marca por la subida o bajada del telón o por la apertura o cierre del telón. En el caso ahí, como el ejemplo de la imagen, ¿cierto? Que se mueve. Entonces, el acto generalmente es cuando ustedes o cuando nosotros vamos al teatro, ¿cierto? El acto generalmente es cuando la parte en que se hace un intermedio, si es que la obra es muy larga, y donde la gente aplaude. Y están todos así, ah, qué lindo, sí, bravo, y después volvemos a ver lo que continúa, ¿cierto? Con el desarrollo, el conflicto, el clímax, y bravo, bravo, y todos estamos súper felices porque hay un momento de descanso y de relajo. Entonces, cuadro, escena y acto son instancias en donde el dramaturgo, insisto, porque esto no solamente tenemos que pensarlo en el teatro, sino como el texto literario, el dramaturgo nosotros nos va anunciando cuándo hay que sacar, por ejemplo, las sillas, o cuándo hay que sacar o poner algún elemento en el escenario, cuándo entra o sale cada uno de los actores, para que los actores sepan cuándo tienen que entrar o cuándo tienen que salir de escena, y finalmente con los actos donde se sube y se baja el telón. Ahora, estos tres momentos generalmente se dan juntos, ya cuando se cierra o se baja el telón, además aprovechan los tramoyistas de cambiarle la escenografía, pero en la obra dramática generalmente esto está muy bien marcado, muy bien puesto. Sigamos, y justamente, no, todavía no había preguntas de eso, todavía no llegamos allá porque hay una pregunta en relación a la diferencia entre soliloquio y aparte. Ya, en relación al formato, en cómo está escrita la obra dramática, ¿cierto? Tenemos diálogos y tenemos acotaciones. El diálogo es el fenómeno a través del cual se desarrolla la historia dramática, ¿cierto? Se presenta junto con las acciones y los movimientos que realiza el personaje. El diálogo, tal como dice la palabra, ¿cierto? Es el dialogar, la conversación que tienen los personajes en escena. Por lo tanto, se nos aparece, ¿cierto? Aparece el nombre del personaje que va a emitir el diálogo que tiene que decir. Nuevamente después aparece otro nombre y otro diálogo que es el que genera la conversación y el que hace que la obra también vaya avanzando. Ahora, la acotación son indicaciones que dirigen a los actores y los cambios de escenario y aparecen en el texto generalmente entre paréntesis o utilizando cursivas. Aparece una marca textual gráfica que nos indica que lo que aparece ahí es una acotación. Ahora, la diferencia entre diálogo y acotación es bien sencilla, pero al momento de leer a veces nos confunde. El diálogo, como ya decíamos, es el acto de hablar, ¿cierto?, de cada uno de los personajes. Por eso, por ejemplo, ahí dice Doña Francisca, : ¿nos vamos aquí, nos vamos adentro, mamá, o nos quedamos aquí? Y Doña Irene le responde: ahora, niña, que quiero descansar un rato. Esos son los momentos en donde Doña Francisca y Doña Irene tienen que hablar respectivamente. Ahora, lo que aparece en verde, ¿cierto?, que son las acotaciones, no son diálogos, son indicaciones que deja el dramaturgo en relación a lo que tienen que hacer los actores. Por eso, por ejemplo, después el diálogo prosigue, ¿cierto? Aparece un nuevo personaje que es Don Diego, dice: hoy se ha dejado sentir el calor en forma. Lo que no pasa en Santiago ni en casi todo Chile porque hace mucho frío. Doña Irene, a su vez, responde: ¿y qué fresco tiene en aquel locutorio? Vaya, está hecho un cielo. Siéntase Doña Francisca junto con su madre. Eso nos indica que mientras Doña Irene está diciendo: ¿y qué fresco tiene en aquel locutorio? Vaya, está hecho un cielo. Doña Francisca, el primer personaje que habla, tiene que sentarse junto a Doña Francisca, que además nos indica ahí, aprovecha que es su madre. Entonces, las acotaciones son súper importantes al momento de leer la obra dramática porque nos entregan mucha información. Si es que nos llega a salir, lo vamos a ver en todo caso cómo abordar los textos dramáticos al momento de leerlos, ¿cierto? Pero si es que nos llega a salir un texto con características dramáticas en la PSU, hay que tener ojo, no tenemos que saltarnos las acotaciones porque las acotaciones entregan mucha información. Por ejemplo, si no nos quedó claro en el primer diálogo, el que emite Doña Francisca, donde dice: ¿nos vamos aquí dentro, mamá, o nos quedamos aquí? Y Doña Irene es la que responde, le dice: ahora, niña, que quiero descansar un rato. Si en ese momento no nos quedó claro que la relación que hay entre Doña Francisca y Doña Irene es de madre e hija, nos va a quedar claro después en la acotación cuando dice que Doña Francisca se sienta junto a su madre. Por lo tanto, hay que tener ojo con las acotaciones. No hay que saltárselas, hay que tenerle mucho respeto, podríamos decirlo de alguna manera, a la acotación, porque nos entrega muchísima información con respecto a lo que siente, con respecto a lo que viven los personajes, con respecto a lo que hacen. Por lo tanto, lo que nos permite harto también es inferir.
Ya hay que tener ojo ahí con ese tema. ¿Qué es un locutorio? Preguntan. Un locutorio es un espacio cerrado, generalmente. Un espacio cerrado y pequeño, por si acaso. Ya, ahora, con respecto a la estructura interna, en relación a una de las palabras que dijimos que es la palabra clave del género dramático, que es el conflicto y la acción dramática. El conflicto precisamente es el que genera la acción dramática, este momento de drama, de tragedia, de donde las dos fuerzas se oponen, es la que origina que nosotros la información vaya avanzando, ¿cierto?, a través del diálogo que emiten los personajes. En este conflicto, dos fuerzas se oponen, ya lo decíamos, ¿cierto? Y estas pueden ser reales o ficticias para el personaje, no para nosotros, porque el género dramático pertenece al texto lírico, perdón, al texto literario, por lo tanto sabemos que es ficticio. Estas fuerzas, cuando hablamos de fuerzas reales o ficticias, son solamente dentro del mundo representado, es decir, estableciendo el pacto de verosimilitud en la obra leída. Por lo tanto, la fuerza que se opone al protagonista puede ser, ya lo decíamos, externa o interna. En el caso de una fuerza externa puede ser un rival, un combate, una guerra, una situación desgraciada, algo que está ajeno totalmente a él. Pero también, ¿cierto?, el conflicto que se origina con el personaje también puede ser a través de elementos que están dentro de él, como la angustia, la necesidad, algún trastorno de ánimo, el hambre, por ejemplo, la desdicha, la depresión, etcétera, etcétera. También puede tenerlo dentro del personaje mismo. Por lo tanto, el protagonista tiene un antagonista, sí, pero ese antagonista puede ser una persona real, ¿cierto? Otro personaje de carne y hueso interpretado por otro actor, o también, como dice ahí, ¿cierto?, puede ser un elemento ficticio o un ente, para dejarlo más claro aún, como un fantasma, si quieren decirlo de alguna manera. Donde puede ser, ¿cierto?, tanto del contexto como el rival, combate, guerra o situación desgraciada, o puede ser interno, que es propio de él o ella, como la angustia, la necesidad o un trastorno de ánimo, ya decíamos, la depresión, la bipolaridad, algún problema cognitivo, etcétera, etcétera. Ya, y aquí está, porque ahí estaban preguntando justamente Phantom Lord, estaba preguntando cuál es la diferencia entre soliloquio y aparte. Ya, pero no aparece la palabra soliloquio, aparece la palabra monólogo. Vamos a explicar igual la diferencia. Entonces, en relación a los diálogos, ¿cierto? En relación a la expresión que generan los personajes en la obra. Teníamos ya, decíamos, el diálogo, ¿cierto? Que era el intercambio directo de personajes, entre los personajes. Este palabreo, mientras con el que la obra va avanzando, ¿cierto? Con el que nos vamos enterando de cosas. Después tenemos el monólogo. El monólogo, lo que hace el personaje es hablar solo en el escenario, reflexionando en torno a lo que está viviendo. Hay monólogos muy famosos, como el monólogo de Segismundo, de La vida sueño, y el monólogo de Melibea, que en este momento no me acuerdo de qué obra es, pero parece que es de la misma. Por lo tanto, si quieren entender mejor aún el fenómeno de los monólogos, no les estoy diciendo léanse La vida sueño, ya dijimos que La vida sueño da sueño, pero si quieren leerlas, igual es entretenida. Pero, ¿cierto? El monólogo de Segismundo y el monólogo de Melibea dejan súper en claro cómo ocurre este fenómeno y para qué, cuál es la finalidad que tiene el monólogo. La finalidad que tiene el monólogo es dejarnos a nosotros solos como espectadores o como receptores de la obra, ¿cierto?, con el personaje, y el personaje prácticamente nos habla a nosotros. Nos cuenta sus pesares, nos cuenta sus temores, nos cuenta todo lo que hay dentro de él. Cosas que nosotros no podríamos conocer a no ser que se lo cuente otra persona. Por lo tanto, el monólogo, el personaje habla solo en el escenario y se pone a reflexionar. Ahora, hay una diferencia entre... gracias. Juan Zapata dice que el monólogo de Melibea es de la Celestina. Gracias, no me acordaba. Hay una diferencia entre la palabra monólogo y soliloquio. Es una diferencia muy pequeña y nuevamente generalmente ambas palabras se utilizan como sinónimos. Sin embargo, decíamos, ¿cierto?, que los sinónimos totales en el español no existen y que es bueno saber las diferencias entre uno y otro, sobre todo porque pueden aparecer, uno nunca sabe, ¿cierto?, pueden aparecer dentro de la parte de vocabulario contextual. Entonces, en el monólogo, el personaje puede o no estar acompañado de algún otro personaje en escena. Puede ser, puede estar. Ahora, generalmente se recurren a algunas estrategias que hacen que
Por ejemplo, los focos alumbran solamente al personaje principal y los otros que se quedan detenidos en el tiempo. Ese es un monólogo. Hay más gente alrededor, pero la gente no lo escucha. Mientras que el soliloquio, como en la primera persona dicen, sí, utiliza la primera persona. Mientras que el soliloquio lo que hace es estar solo, 100% solo el personaje en escena. Esa es la diferencia entre uno y otro. La similitud es que siempre están solos, porque habla solamente ese personaje. La diferencia entre monólogo y soliloquio es que en el monólogo tiene más gente alrededor, en el soliloquio está solamente solo. Solo de soledad absoluta. Y finalmente, el aparte, que es otra de las manifestaciones que tienen los personajes, es justamente lo que ustedes están diciendo en el chat. El personaje se dirige al espectador haciéndole partícipe de su conflicto, lo que se conoce como la rotura de la cuarta pared. Esta rotura de la cuarta pared aparece en el cine con la figura de Woody Allen en la película... se me olvidó en este momento cómo se llama la película. Pero una de las primeras películas de Woody Allen de como del año 70, más o menos. Y para actualizarlo más, ¿cierto? Es lo que hace Deadpool. En la película de Deadpool nosotros también vemos apartes, donde lo que hace el personaje es hablarnos a nosotros directamente, a nosotros como espectadores. En el monólogo, el personaje nos permite a nosotros saber como espectadores lo que le está pasando, pero él no se está refiriendo a nosotros, está hablando consigo mismo. En el aparte, sí. En el Annie Hall, gracias, ahí está. En el aparte sí, en el aparte lo que hace es dirigirse directamente al espectador, le conversa, le habla, le dice, mira que son tontos los que aparecen acá atrás, ajajaja, y todo el mundo se ríe porque la verdad es que es un fenómeno que causa mucha risa. Entonces, ojo ahí, el aparte es precisamente lo que ustedes estaban diciendo en el chat, ¿cierto? Que es lo que aparece en la película de Deadpool. Deadpool juega con eso y nos hace partícipes de lo que cree, lo que piensa, se ríe, se burla, muy al estilo Deadpool. Ya, hay más preguntas ahí. Qué buena pregunta. Dice Jorge Calderón, dice, hoy vi una película donde el personaje tenía alucinaciones y esquizofrenia. Mi duda es respecto a que las alucinaciones son internas o externas al personaje. La película era Una mente brillante. En ese caso las alucinaciones son internas porque nadie más ve a las alucinaciones, las ve solamente él. Y en ese caso el conflicto es interno también. Los antagonistas del personaje son totalmente internos. Por lo tanto, él mismo está sufriendo un problema ahí con la realidad. Ya, y lo que decíamos, ¿cierto? Que íbamos a decir cómo leer obras dramáticas para que jamás se nos deje de lado, o no, nunca, jamás dejar de lado las acotaciones ni ninguna parte de la obra dramática. Primero, cuando nos toque leer alguna obra dramática, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Clasificar el texto según la forma dramática a la que pertenezca. Si aparece algún personaje del que nosotros nos podamos reír o nos cause risa, significa que es una tragicomedia. Si la obra en general da risa o provoca sentimientos como de hilaridad, la obra es una comedia. Si el personaje sufre y no para de sufrir y no hay nadie que alivie ese sufrimiento, tenemos una tragedia. Después, determinar quién cumple el papel de protagonista, quién cumple el papel de antagonista y quiénes son los que lo ayudan. Es decir, determinar quiénes son los protagonistas, en este caso sería, los personajes principales, que en este caso sería el protagonista y antagonista, y quiénes son los personajes secundarios, que ya decíamos, ¿cierto? Lo vimos con el género narrativo. ¿Quiénes son los que ayudan a este personaje a cumplir su meta, ya sea el protagonista o el antagonista? Ahora, también recordemos que el antagonista puede ser una fuerza de la naturaleza, algo que tenga de manera interna, como en el caso de Una mente brillante, que él lucha contra las alucinaciones que tiene, etcétera, etcétera. Después, identificar cuál es el conflicto que los lleva a enfrentarse, por qué están sufriendo, por qué están oponiéndose cada uno de ellos. 4. Analizar los diálogos para entender el mensaje que entregan los personajes. Los diálogos no se pasan de lado, ya decíamos. Los diálogos son incluso más importantes a veces que las acotaciones, pero nada se deja de leer. Analizar los diálogos para entender el mensaje que entregan los personajes. Podemos saber a través del diálogo las relaciones que tengan entre ellos, si son familiares, si son amigos, si son rivales, si son amantes, si son qué sé yo, ¿cierto? Podemos saber también información acerca del pasado de los personajes, del presente o de lo que se les viene, etcétera, etcétera.
Y finalmente, determinar la información que entregan las acotaciones. Ya decíamos, ¿cierto? Las acotaciones nos van a entregar mucha información con respecto a cómo se viste un personaje, cómo es, qué es lo que hace, con quién vive, cómo es el mobiliario en relación al contexto, ¿cierto? Nos entrega muchísima información. Es más fácil a veces, para algunos, leer obras dramáticas que leer obras narrativas. Entonces, para los que preguntan generalmente en el chat, ¿cierto? Profe, ¿qué libro me recomienda? Si todavía siguen sin encontrar el libro que los haga disfrutar la lectura, prueben algún día con una obra dramática. No se van a arrepentir porque es una lectura muy distinta a la que hacemos generalmente, a la que hacemos ya sea de textos no literarios como de textos literarios. Por lo tanto, si están buscando algún libro para leer, ¿cierto? Para tratar de interesarse por la lectura, agárrense un libro de género dramático y prueben si es que les gusta. Recomendaciones de género dramático, aquellos que aparecen generalmente más allá de la época medieval, William Shakespeare, por supuesto, y aquellas que son teatros de la época del neoclasicismo, como la que estaba aquí en el ejemplo, ¿cierto?, del Cid de las Niñas, o también puede ser Don Álvaro y la Fuerza del Sino, porque es muy entretenida, sobre todo el final, uno queda para adentro y termina riéndose al final porque es medio risible, es una tragedia, pero es un poquitito risible igual. Ya, nos vamos a el ejercicio de la clase. Me voy a desaparecer porque... Ya, ahí sí. Ya, nos vamos al ejercicio de la clase. Y este dice así, nos vamos a demorar un poquito en leerlo porque evidentemente tenemos que leer las acotaciones también. Sagredo, duda de aproximarse al anteojo, perdón. Siento algo así como un temor, Galilei. Ahora te mostraré una de las nebulosas de la Vía Láctea, brillante, blanca como la leche. ¿Sabes tú en qué consiste? Sagredo, son estrellas, incontables. Galilei, solo en la constelación de Orión hay 500 estrellas fijas. Esos son los otros innumerables mundos, los más lejanos astros de los que habló aquel que mandaron a la hoguera. No los vio, pero los esperaba. Sagredo, en el caso mismo de esta Tierra fuese una estrella, no queda comprobado por eso que se mueve alrededor del Sol, como sostiene Copérnico. No existe ningún astro en el ciclo que se mueva alrededor de otro, pero, en cambio, alrededor de la Tierra se mueve siempre la Luna. Galilei, yo me pregunto, desde anteayer me pregunto, ¿dónde está Júpiter? Lo enfoca. Cerca de él hay 4 estrellas que se captan con el anteojo. Las vi el lunes, pero no les dediqué mayor atención. Ayer miré de nuevo y hubiera jurado que habían cambiado de posición. Y ahora, ¿qué es esto? Se han movido de nuevo, dejando el sitio. Mira tú. Sagredo, solo veo 3. Galilei, y la cuarta, ¿dónde está? Aquí tengo las tablas. Tenemos que calcular los movimientos que han podido haber realizado. Excitados, comienzan a trabajar. El escenario se vuelve oscuro, pero siempre se ven en el horizonte Júpiter y sus satélites. Cuando comienza a aclarar, se hallan todavía sentados, cubiertos con abrigos de invierno. Está demostrado. El cuarto solo puede haberse ido detrás de Júpiter, donde no se lo puede ver. Ahí tienes el Sol en torno al cual giran las estrellas pequeñas. Sagredo. Pero, ¿y la esfera de cristal a la que está ligado Júpiter? ¿Si es una estrella fija? Sí. ¿Y dónde está ahora? ¿Cómo puede Júpiter estar sujeto si hay otras estrellas que dan vuelta en torno a él? Ahí no hay ningún parante. En el universo no hay ningún apoyo. No es nada menos que otro Sol. Sagredo. Tranquilízate. Piensas con demasiada prisa. Galilei. ¿Qué? ¿Prisa? Hombre, no te quedes así. Lo que tú estás viendo no lo ha visto nadie hasta ahora. Tenían razón. Sagredo. ¿Quién? ¿Los discípulos de Copérnico? Galilei. Y el otro. El mundo entero estaba contra ellos y ellos tenían razón. Esto sí que es algo para Andrea. Corre hasta la puerta y llama. Señora Sarti. La de Sagredo. Galilei, tranquilízate. Galilei. Sagredo, muévete. Sagredo, desmonta el anteojo. ¿Quieres terminar de una vez de gritar como loco? Galilei. ¿Quieres terminar de estarte ahí como un bacalao seco en la hora del descubrimiento de la verdad? Sagredo. No me quedo como un bacalao seco. Tiemblo de pensar que podría ser la verdad. ¿Qué? Galilei. ¿Qué? Sagredo. ¿Has perdido el juicio? ¿Sabes acaso realmente en lo que te metes si eso que tú ves es la verdad? Y más si lo gritas en todos los mercados, que existe un nuevo sol y nuevas tierras que giran alrededor de él. Galilei. Sí.
y no que todo el gigantesco universo con todos los astros es el que da vueltas en torno a nuestra pequeñísima Tierra como todos piensan. Sagredo, entonces solo hay astros. ¿Y dónde está Dios? Galilei, ¿qué quieres decir? Sagredo, Dios, ¿dónde está Dios? Galilei, colérico, allí no. De la misma manera como no lo encontrarán si lo buscan los de allá, si allá hay seres vivientes. Sagredo, ¿y dónde está entonces Dios? Galilei, no soy teólogo, soy matemático. Sagredo, ante todo eres un hombre y yo te pregunto, ¿dónde está Dios en tu sistema universal? Galilei, ¿en nosotros mismos o en ningún lado? Chan. Bertolt Brecht, Galileo Galilei, un fragmento. Perdón por cómo se lee este género dramático, porque me cuesta mucho, soy pésima en teatro, perdón. Ya, después de mi perdón, porque la lectura fue horrorosa, nos vamos a las preguntas, pero antes. La mejor representación de la vida, dicen, ¿a dónde? La peor. Ya, antes. Fíjense entonces cómo, por ejemplo acá, en esta frase, ¿cierto? Voy a poner el puntero láser. Galilei, ¿cierto? Se está preguntando por la cuarta. La cuarta que la verdad es que no terminé de entenderlo, pero se refiere seguramente a sus cálculos. Entonces dice, ¿y la cuarta dónde está? Aquí tengo las tablas, tenemos que calcular los movimientos que han podido haber realizado, porque estaban buscando a Júpiter, ¿cierto? Y ojo aquí con esto, con esta acotación en especial. Dice, excitados comienzan a trabajar. El escenario se vuelve oscuro, pero siempre se ven en el horizonte Júpiter y sus satélites. Cuando comienza a aclarar, se hallan todavía sentados, cubiertos con abrigos de invierno. Es decir, la acotación maneja incluso el tiempo dentro de la obra literaria, de la obra dramática. Porque con esto nosotros sabemos que ya ha pasado tiempo y están llegando hasta la mañana. Por eso porque dice cuando comienza a aclarar. Y eso lo sabemos porque la indicación que deja aquí el dramaturgo indica claramente que lo que tienen que hacer los personajes por un lado y lo que tienen que hacer los tramoyistas por otro. Los tramoyistas son las personas que se encargan de que todo en el escenario funcione bien, de mover el mobiliario, de prender las luces, etc. Por lo tanto, las acotaciones, chiquillos, son muy, muy importantes. En este caso ya sabemos que partimos el fragmento en un día, bueno, en la noche en realidad, partimos el fragmento en una noche y lo que sigue ya está casi que de día. Así que, ojo, siempre leer las acotaciones en el caso de del género dramático, siempre hay que leerlas. Y con harto ojo, porque en este caso, ya decíamos, ¿cierto? Hace que el texto avance no solamente en información, sino que además va avanzando en términos de tiempo. Ya, pregunta. ¿Por qué Sagredo se resiste a aceptar el descubrimiento de Galilei? A. Como teólogo no confía en la ciencia. B. Galilei se muestra intranquilo y poco confiable. C. No ve lo mismo que Galilei a través del telescopio. D. Le parece que las pruebas de Galilei no son suficientes. E. Eso significa que Dios no está en el cielo como se creía. Ya, dicen la mayoría que es la E. La mayoría dice que es la E. Javier Ávila dice que puede ser una obra dramática o una comedia. Yo iría más por la obra dramática. Porque claramente están en conflicto y están peleando. Incluso se responden uno al otro en enojado. Ya, entonces, ¿por qué Sagredo se resiste a aceptar el descubrimiento de Galilei? Efectivamente, y tal como ustedes dijeron, eso significa que Dios no está en el cielo como se creía, ¿cierto? La letra A, como teólogo no confía en la ciencia. La verdad es que esa, si bien nos deja de manifiesto que Sagredo también era que Sagredo era un científico, ¿cierto? Es Galilei quien manifiesta que no es teólogo, sino que es científico. Galilei se muestra intranquilo y poco confiable. Claro, está intranquilo, pero no poco confiable porque está sumamente crédulo de lo que está diciendo. La C no ve lo mismo que Galilei a través del telescopio, sí ve lo mismo porque se da cuenta claramente que Júpiter se movió y que no sé qué. La D le parece que las pruebas de Galilei no son suficientes tampoco, porque de hecho lo que lo empieza a generar, a presentar la intranquilidad, es el hecho de que le empieza a creer. Y por eso se genera este resquemor, ¿cierto?, en torno a la figura de Dios hacia el final del fragmento. Por lo tanto, Sagredo se resiste a aceptar el descubrimiento de Galilei,
precisamente porque le genera el conflicto de que Dios entonces no está en el cielo como se creía en ese momento. Y nos vamos a la pregunta de desafío de la clase, la pregunta de desafío con los chicos de la Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Y ahí aparece la página, ¿cierto? umayor.cl/espíritus sin límites para que pongan atención. Entonces, pregunta de desafío. Hemos estado bien variables con los desafíos, así que a ver si esta vez lo logramos. Del fragmento se puede inferir que Galilei, ya me dicen inferir y yo ya tengo que poner atención. Ojo, pestaña y ceja, como se decía anteriormente. Del fragmento se puede inferir que Galilei: A. Piensa que el universo no tiene cielo. B. Desea cuestionar la existencia de Dios. C. Desmiente lo que había señalado Copérnico. D. Ha descubierto algo esperado por toda la sociedad. E. Tendría problemas con la Iglesia a raíz de su descubrimiento. Ya, la mayoría está con la E, pero hay algunas C y también hay algunas B. Ya, vamos a ver. Entonces, y efectivamente es la letra E, ¿cierto? Lo que nosotros estamos infiriendo a raíz del diálogo que tiene con Sagredo es que efectivamente podría tener problemas con la Iglesia a raíz del descubrimiento. Una, porque está cuestionando la presencia de Dios en el universo. Y dos, porque está poniendo o está tomando un poco las teorías que planteó alguna vez Copérnico. Por lo tanto, piensa que el universo no tiene cielo. Nada que ver, él cree que el universo, ¿cierto? Aparecen los cuerpos celestes y están como flotando. No puedo poner las palabras específicas porque no las sé, pero están como flotando. B. Desea cuestionar la existencia de Dios. No, lo descubrió simplemente porque él lo que está haciendo es mirar el cielo en categorías científicas. C. Desmiente lo que había señalado Copérnico. Al contrario, los que pusieron la letra C, ¿cierto? Él no está desmintiendo lo que dijo Copérnico. De hecho, lo que le plantea el Sagredo, ¿cierto? Este personaje, le dice que cuidado con lo que está haciendo porque recuerde lo que le ocurrió a Copérnico, que a Copérnico lo mataron por lo que lo hayan matado, básicamente. D. ¿Ha descubierto algo esperado por toda la sociedad? No está descubrió, descubrió algo muy importante, pero no ha sido esperado por toda la sociedad porque de hecho lo que le dice Sagredo es que lo van a castigar de alguna manera por lo que está haciendo y que cuidado con las voces que está dando de que hizo un nuevo descubrimiento, etcétera, etcétera. Así que efectivamente la alternativa que tiene relación, ¿cierto?, con la inferencia en torno a lo que ocurre con Galilei es que este caballero tendría problemas con la Iglesia a raíz de su descubrimiento. Y siguiente, ¿qué implica que Sagredo le diga a Galilei que piensa con demasiada prisa? Vamos a devolvernos, porque aparecía la frase destacada. Ojo ahí, estas frases no van a salir destacadas en la PSU, solamente van a aparecer destacadas alguna frase muy mínima. Y las otras que van a aparecer destacadas van a ser las preguntas de vocabulario contextual. Pero como estamos ensayando, la frase va a aparecer ahí marcada. Ya, entonces, dice, bla, bla, bla. Ya, después de que habían estado peleando, ¿cierto? Sagredo le pregunta, pero, ¿y la esfera de cristal a la que está ligado Júpiter, si es una estrella fija? Galilei, sí. ¿Dónde está ahora? ¿Cómo puede Júpiter estar sujeto si hay otras estrellas que dan vuelta en torno a él? Ahí no hay ahí no hay ningún parante. En el universo no hay ningún apoyo. No es nada menos que otro sol. Sagredo le dice, tranquilízate, piensas con demasiada prisa. Galilei, ¿qué? ¿Prisa? Hombre, no te quedes así. Lo que tú estás viendo no lo ha visto nadie hasta ahora. Tenían razón. ¿Quién? Los discípulos de Copérnico y el otro, el mundo entero, bla, 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 bla. Ya. Entonces, ¿qué implica que Sagredo le diga a Galilei que piensa con demasiada prisa? A. Está haciendo relaciones erróneas. B. No hay apuro para descubrir la verdad. C. Sería aconsejable que se dieran un descanso. D. Debería ser más prudente con sus afirmaciones. E. No le está explicando bien lo que sucede con Júpiter. Si se fijan, cuando la pregunta está la manera en la que está planteada la pregunta, ¿cierto? ¿Qué implica que Sagredo le diga a Galilei que piensa con demasiada prisa? Lo que están haciendo es pedirnos que interpretemos.
Ya, ojo ahí, ya decíamos que la interpretación es una de las habilidades superiores. Por lo tanto, con este tipo de preguntas hay que tener harto ojo porque son más complejas. Ya, la mayoría dice que es la D. Sí, la mayoría puso que era la D. Hay algunas que no sé si que pertenecían a la pregunta anterior o no, pero la mayoría está con que era la D. Vamos a ver. Efectivamente. ¿Qué implica que Sagredo le diga a Galilei que piensa con demasiada prisa? Efectivamente que debería ser más prudente con sus afirmaciones, que tenga cuidado con lo que está diciendo. En relación a la A, cierto que está haciendo relaciones erróneas, Sagredo la verdad es que duda bien poco de Galilei porque está mirando el mismo microscopio, que ahí aparece con la palabra anteojos, pero si nosotros lo llevamos a lo actual, ¿cierto? Tiene que ver con el microscopio. Perdón, telescopio, no microscopio, telescopio. B, no hay apuro para descubrir la verdad. Al contrario, ¿cierto? No dice en ninguna parte de eso. C, sería aconsejable que se diera un descanso, por ahí uno podría tomarlo. Por eso siempre les digo, chiquillos, no hagan esa estrategia tan mala que utilizan a veces, que yo les he dicho un montón de veces, no la hagan, no, esa es mala estrategia, no, malo. Eso de leer primero las preguntas y después irse al texto y después contestar, perdón. Si ustedes leen esta pregunta, se van al texto, vuelven, probablemente hubiesen contestado la C. Entonces, ojo con eso. Nunca leer primero las preguntas, después el texto, después las preguntas de nuevo, porque pierden tiempo valioso, que no es necesario gastarlo de esa manera. Y letra E no le está explicando bien lo que sucede con Júpiter. Sagredo en ese sentido es un igual a Galilei, está más o menos interesado en el tema de la misma manera, por lo tanto no tiene mucho que ver, están mirando el mismo telescopio, así que la alternativa correcta, efectivamente tal como ustedes dijeron, era la alternativa D. Ya. ¿Cuántos de ustedes sacaron los 850 simbólicos del día de hoy? Estamos sacando 850 simbólicos, estrellitas en la frente y una comunicación a la mamá de que lo hicieron súper bien. ¿Cuántos? A ver. Porque yo vi que habían varios que alcanzaron a contestar más o menos bien las respuestas. Juan Zapata tuvo una mala, puchi. Javier Ávila 3 de 3. Perfecto. Perfecto, Javier, súper bien. Javier nos acompaña del año pasado. Yo me acuerdo de Javier. Así que súper bien, Javier. Vamos mejorando. Cada vez más. 2 de 3. Una mala. 2 de 3 también. Ya, pero está bien igual. Está bien igual. Muy, muy bien. Pensemos que son 600. No son 850, pero pensemos que son 600. Ya, qué bueno, chiquillos, me alegro. Pasamos ahora ya a la última parte de la clase, que son las preguntas de la clase. Hay varios que están poniendo sus emojis, ¿cierto? Ahí de fuerza, coraje, de qué sé yo. El biólogo dice, pero el tema ciencias es cool. Nadie ha dicho lo contrario. Nadie ha dicho lo contrario. Sí, es entretenido. Ya, estoy volviendo en el chat, ¿cierto? Para ver si es que hay alguna pregunta que no contesté, porque aparecieron por ahí algunas. Preguntaban por Romeo y Julieta si era dramático. Sí, es dramático. Se ríen de Shakespeare enamorado, le pusieron Shakespeare amanerado, nada que ver. Shakespeare enamorado es una película que retrata muy bien la época isabelina, del teatro isabelino. Aquí hay una pregunta. ¿El dramaturgo es el que la escribe, ya como guión, o solo escribe la obra y el director realiza los ajustes para la presentación? Tal cual como lo dice usted. El dramaturgo es quien escribe la obra. El director de la obra es el que se encarga de poner en ejecución lo que hizo el dramaturgo en su escrito. Sí, aquí el director no tiene, el director pertenece al mundo de la representación teatral. Está en la otra parte de la virtualidad teatral. La diferencia entre soliloquio y aparte, la contestamos. Lo que era un locutorio también. Ya, y no había más preguntas. Felipe Ignacio Piñeiro Araya. En la PSU, ¿los fragmentos son cortos o largos? Los últimos 2 años, los últimos 3 años han sido solamente textos largos. Solamente textos largos, no textos cortos.
Así que por eso hemos dicho, ¿cierto?, desde el inicio de las clases, cuando partimos en marzo, de ir avanzando, de ir cada vez leyendo más, porque en el fondo en la PSU el problema que se está presentando actualmente no es solamente comprender el texto, sino que además leer rápido. Recordemos que en el universo total de las preguntas de la PSU, que son 80, ¿cierto? De esas 80, 10 pertenecen a conectores, 15 a plan de redacción y el resto en comprensión de lectura. Decíamos que lo ideal es que en conectores y plan de redacción no demorarnos más de media hora, 10 minutos para conectores, 20 minutos para plan de redacción. Por lo tanto, hay que tener harto ojo y de verdad, chiquillos, esta es una recomendación bien especial, sobre todo para los que les cuesta la lectura, ¿cierto? Empezar desde ayer, porque esta clase ya las hicimos hace rato, empezar desde ayer a ejecutar, a poner en práctica las estrategias de lectura que hemos dado, poner ojo con los tipos de preguntas y un montón de cosas con las que hemos hablado y hemos hecho en las clases anteriores, precisamente porque la ejecución es la que nos va a hacer, y la práctica es la que nos va a hacer los maestros de esta cosa. La práctica de técnicas de comprensión de lectura después, ¿cierto? Al principio es súper lento, si eso no lo vamos a desconocer, es un proceso lento, pero después se van a ir dando solas, no vamos a necesitar pensarlo mayoritariamente. Esto es igual que andar con bicicleta, en bicicleta lo hemos dicho hartas veces. La PSU del lenguaje mide habilidades, no contenidos. Por lo tanto, si nosotros andamos en bicicleta, primero partimos andando con las rueditas de entrenamiento, después tal vez le quitamos una ruedita, después andamos en bicicleta, después le sacamos una mano, 2 manos, nos quebramos los dientes, no importa, pero la idea ahí es ir soltándonos de a poquito. Así que por eso, de atrás hay que partir lento pero seguro. Ya, profe, si en promedio saco 600 y estos últimos meses doy lo máximo, ¿cuánto estima que podría alcanzar? Justamente hoy día estaba leyendo comentarios en los videos de YouTube, en los videos del canal, ¿cierto?, que han ido subiendo, y alguien comentó que de marzo a ahora había subido como 50 puntos. Y estaba contento porque ya había salido de la barrera de un puntaje sumamente bajo, que estaban sacando como 300 puntos, no me acuerdo ya, pero el asunto es que había subido como 50 puntos. Así que todo depende de ti mismo, Jorge Calderón, ¿cierto? Todo va a depender de ti mismo, de tu constancia, de la práctica que tomes. Pero ya tenemos ahí el caso de alguien que puso en los videos de YouTube que había subido. Así que súper bien. Y todos los años tenemos casos de gente que va subiendo. ¿De qué va a tratar la próxima clase? No me acuerdo. Pero en la próxima clase comenzamos con los textos no literarios. Sobre las películas, ¿son 2 o 1? ¿Qué películas, Javier? ¿Las que recomendé? Porque me acuerdo de haber recomendado una, que era Shakespeare enamorado, o en la versión en inglés, que es la misma, pero si lo van a buscar, Shakespeare in Love. Profe, ¿cuándo practicaremos plan de redacción o conectores? Terminando la parte de comprensión de lectura, nos vamos a conectores. Ah, ya, Shakespeare enamorado, no amanerado. Shakespeare enamorado es la película que yo les recomendé, ¿cierto?, para conocer el tema de Shakespeare, de ver cómo era él como autor, por qué sus obras dramáticas fueron tan importantes y hasta el día de hoy se siguen viendo y qué sé yo. Y La Celestina no es una película, bueno, seguramente le hicieron película, pero La Celestina es una obra dramática de... en este momento se me olvidó el autor, no me acuerdo. Lo vimos en la clase que hicimos de la brevísima historia de la literatura. En este momento no me acuerdo el autor, pero La Celestina es un libro. Shakespeare enamorado, no amanerado. Shakespeare enamorado es una película. No sé de qué año es, pero no es tan antigua. ¿De qué se diferencia un texto literario con un texto dramático? El texto dramático pertenece a los textos literarios. No hay diferencia, pertenecen. Podríamos decir que el texto literario es el grande, ¿cierto? Y el género dramático es una de las ramitas que se desprenden, junto con el género narrativo y el género lírico. Víctor Avión, yo creo que la PSU es muy larga, demoro casi 2 horas en leerla de corrido. Sí, pues larga. Pero eso lo hemos dicho, hay que ir tratando ahí de acortar los tiempos.
Profe, ¿tú podrías recomendar alguna técnica de lectura rápida o consideras que no es conveniente aprender sobre ese tema? Lectura rápida son más de 500 palabras por minuto. No lo recomiendo. Recomendado única y exclusivamente para aquellas personas que son lectores ávidos, es decir, son lectores frecuentes, que gozan de la literatura como recreación, lectura recreativa, porque son personas que están acostumbradas a leer, pero para los demás no lo recomiendo porque es poner una carga extra a todo el trabajo que tenemos que hacer de desarrollar habilidades, de estudiar para matemáticas, de estudiar para ciencia, de estudiar para historia. No lo recomiendo. Para los demás tal vez, para los que no son como tan ávidos, tan lectores voraces, no lo recomiendo, porque insisto, es poner presión extra. Y aparte que la lectura rápida, que tú dices que son de más de 500 palabras por minuto, lo que hace es generar un salto muy grande y a veces cuesta llegar al tema de la comprensión, cuesta llegar a un nivel cognitivo mayor, así que no lo recomiendo. ¿Sirve aprenderse de memoria los tipos de conectores? Las clasificaciones sí. Es decir, la relación que se genera entre el conector y el texto. Adversativos, disyuntivos, sumativos, etc. Ese tipo de relaciones sí. Pero el conector en sí mismo, como cada tipo de conector adversativo, cada tipo de conector disyuntivo, cada tipo... No, eso no. Las relaciones sí, los conectores no, porque insisto... Chiquillos, esto generalmente lo hablamos cuando ya llegamos a la parte de conectores, no lo hablamos tanto en la parte de comprensión de lectura. Pero en lenguaje, yo no recomiendo aprenderse cosas de memoria, en ningún caso. Porque ya lo hemos dicho, la prueba de lenguaje mide habilidades. Dejemos la memoria, que la vamos a necesitar, sin duda. La van a necesitar en la prueba de matemáticas, que es una de las pruebas obligatorias junto con la de lenguaje, y la van a necesitar o en la prueba de historia o en la prueba de ciencias, que son las específicas que se dan después en la tarde. Por lo tanto, dejen la memoria para esas cosas que de verdad necesitan memoria. Pero para el lenguaje desarrollemos habilidades. Ya. ¿Y qué consejos das para mejorar la comprensión lectora? La estrategia del antes, durante y después de la lectura. Para hacer la referencia más rápida, ¿cierto? Estrategias de comprensión de lectura, remitirse a las clases que ya están en el canal de YouTube de Puntaje Nacional, donde aparecen técnicas de comprensión de lectura y que mejoran definitivamente el tema del entendimiento. Así que la estrategia que doy, más que recomendada, porque funciona mucho, es la del antes, durante y después de la lectura. Víctor Avión da su testimonio y dice que subió casi 100 puntos el año pasado. Imagínense, un montón. Qué bueno, Víctor, me alegro mucho. Fernando de Rojas es el escritor de La Celestina. Gracias, chiquillos, que siempre me salven, porque me dicen, ven, si la memoria aquí en el lenguaje a veces sirve, no siempre. La Celestina era una tragicomedia película española. ¿Es un drama o no? La Celestina es una tragicomedia española, pero no es una película. Es un libro. Si le hicieron película es otra cosa, pero La Celestina es un libro. Ya. Ahí sí. Javier, es un libro, no es una película. Ahora, si la hicieron película y quieren ver la película, vean la película, por supuesto. Javiera Vargas, cuando era chica en mi colegio nos hacían lecturas rápidas y competíamos. ¿Quién leía más rápido? Nos cronometraban y todo, pero poco o nada entendíamos. Eso sí, igual teníamos como 10 años. Sí, lamentablemente es una práctica que se sigue haciendo en el colegio y no sirve. No sirve. Yo siempre lo digo, me van a matar los colegas de lenguaje, pero de verdad no es una práctica que sirva. Llevo 4 años diciendo lo mismo y nadie me cree. Ya, ¿hay más preguntas, chiquillos, para ir concluyendo la clase del día de hoy? ¿Salieron hartas preguntas? ¿Quedan más preguntas? Parece que no. Ya, mientras vemos si es que queda alguna pregunta más, ya ahora que hay varios conectados aún, ¿cierto? Justamente lo que dice Juan Zapata. Chiquillos, el día lunes nos volvemos a ver porque recuerden, ¿cierto? En la página de Facebook de puntajenacional.cl,
en el Instagram de Puntaje Nacional y además también en la imagen que vieron al inicio de la clase y la que van a ver ahora al final, hicimos un cambio con las horas de lenguaje y de historia. Lenguaje pasa del día viernes en el horario de siempre, ¿cierto? A las 5, pasa al día lunes en el mismo horario a las 5 y las clases de historia cambian para el día viernes. Por lo tanto, nosotros nos volvemos a ver el día lunes. Entonces, tal como dice Juan Zapata, si nos vemos el lunes, sí, nos vemos el lunes de nuevo. Sobre las cápsulas, Javier, que Javier ha preguntado harto. Javier, las cápsulas se están subiendo. Así que ya no es como Javier, espérate, no, ya las cápsulas se están subiendo. Constanza Lorca, ¿sirve practicar con las PSU de los años anteriores o buscar materiales más difíciles? Sí, pero si tú quieres practicar para saber más o menos cómo estás en términos de puntajes, practica con la PSU desde el año 2014 en adelante. Ya, en la página del DEMRE, psu.demre.cl, aparecen ensayos, están todos los ensayos oficiales del DEMRE, pero los del 2014 en adelante son los que tienen el formato actual. Los más anteriores tenían preguntas de contenido, por lo tanto el puntaje te va a salir alterado. ¿En qué parte se pueden ver las cápsulas, Javier? Están en el canal de puntaje, están en el canal de Puntaje Nacional, así que métase a ver, vea las listas de reproducción y aparecen cápsulas de historia, cápsula de lenguaje, cápsula de ciencia y así sucesivamente. ¿Qué más? Orgullo y prejuicio, sensatez y sentimiento, ninguna. Me carga lo romántico, ninguna de las dos. Como testimonio, el tema 12 sí sirve, sí sirve. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué libro me recomendarías para poder aplicar una buena lectura crítica? No sé, Juliana. No sé. Todos. Libros distópicos. Siempre recomiendo libros distópicos. Fahrenheit, 1984, Un Mundo Feliz, que es uno de mis libros favoritos. Para poder aplicar una lectura crítica, yo creo que por ahí va el camino. Porque son muy relacionados con lo que pasa ahora. Ya, entonces chiquillos, nos vemos el lunes. Recuerden que cambiamos el horario de clases de lenguaje, nos cambiamos para el día lunes a las 5 de la tarde. Recuerden también además que aquí abajito, el tío Puntaje Nacional y en el chat también, ¿cierto? Ahí ya lo estoy viendo. Aquí abajito y en el chat les dejaron un link disponible para que vayan evaluando y vayan comentando qué les parecen las clases para siempre ir mejorando en pos de ustedes mismos. Y estamos aquí finalmente para ustedes. Chiquillos, nos vemos el día lunes a las 5 de la tarde. Recuerden que el lunes ya no va a ser más día de historia, va a ser el día de lenguaje. Partimos la semana súper cargados. Ya, nos vemos, que estén bien, nos vemos el lunes, que tengan un muy lindo fin de semana, cuídense, descansen y lean, aprovechen de leer. Que estén bien, un abrazo súper grande, chao, chao.